Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. ¡Chan, chararán! Partimos la última clase de lenguaje y comunicación. Chiquillos, chiquillas, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta última clase de lenguaje y comunicación del año 2018, preparándonos para la PSU que se avecina, la PSU del proceso de admisión 2019. La tenemos súper encima, queda menos de una semana, no es para entrar en pánico tampoco, pero es para tener respeto. Chiquillos, chiquillas en el chat, aquellos que están de fantasmitas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos en el horario de lenguaje, no en el mismo día que siempre tuvimos, ¿cierto? Pero en el horario de 5 a 6 de la tarde para este último esfuerzo de lenguaje y comunicación. Así que tal como dice ahí, el día de ayer hicimos el repaso número 1 en relación a lo que eran conectores y plan de redacción. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en las habilidades medidas por la PSU de lenguaje en términos de lo que es comprensión de lectura. Recuerden que la PSU de lenguaje, si bien no es una prueba que presente una dificultad en términos de que no tenemos que memorizar nada, porque la PSU de lenguaje no mide contenidos, ya, sobre todo eso, tenerlo bien en la cabeza. Aquellos que dieron a lo mejor la PSU hace muchos años, la PSU de lenguaje ya no mide contenidos, solo habilidades. Vamos a repasar algunos tipos de preguntas que nos puedan salir en la PSU para saber qué en el fondo nos están pidiendo que realicemos. Y también vamos a dar las últimas indicaciones en relación a cómo sobrevivir, ¿sí? Sobrevivir este periodo, ¿cierto?, que nos queda el día antes, los mismos días durante la prueba, etcétera, etcétera. Ya. Partimos entonces con dato de importancia. Chiquillos, recuerden, así como decíamos que la PSU de lenguaje ya no tiene la parte de comprensión de contenidos, ahí sí, la PSU de lenguaje ya no tiene contenidos, sí es importante recordarles que ya no se descuentan preguntas buenas por preguntas malas. Eso ocurría hace muchos años. Los que están dando la PSU por primera vez, la que lo dieron hace algunos años, no tienen ni idea. Pero los que se estaban preparando de antes, sabían que la PSU hace tiempo, ¿cierto?, por cada 4 malas nos iban penalizando y nos iban descontando también preguntas buenas. Y eso ya no existe. Por lo tanto, es muy importante que respondan todo. Todo se responde. Si no están seguros, finalmente, sé que no es el mejor concepto, ni el mejor consejo, ni el consejo más pedagógico, pero se corresponde al azar, por último. Pero no se deja nada sin contestar, todo se responde, todas las preguntas hay que tenerles entonces una respuesta, aunque nosotros realmente no la sepamos, pero por lo menos las posibilidades están a nuestro favor. Así que todo se responde. En relación a la prueba misma de lenguaje y comunicación, recordar, ¿cierto?, que el fuerte está precisamente puesto en comprensión de lectura, que es lo que vamos a repasar el día de hoy. Teníamos 25 preguntas en relación a saber escribir y en relación a saber leer, que son las preguntas de comprensión de lectura. Nos encontramos con el fuerte, como decíamos, que son estas, ahí dice 25, bueno, en realidad son 55 preguntas. Ya. En relación a eso, recordarles que para la PSU de lenguaje el tiempo de duración de la prueba son 2 horas y media. Dentro de esas 2 horas y media nosotros tenemos que contestar estas 80 preguntas. Dice acá, 75 ítems son considerados en el cálculo del puntaje de la prueba y 5 corresponden a ítems de pilotaje. Esos 5 preguntas significa que no van a ser medidas en relación a si la contestamos bien o mal. Simplemente es información para el DEMRE, para poder ver cómo va a estar la prueba o cómo estuvo la prueba en realidad. Entonces, como nosotros no tenemos idea de cuáles son estas 5 preguntas, de verdad no vamos a tener idea ni la más mínima, nuestro puntaje se mide en relación a, en realidad, 75 puntos y no los 80. Pero como no tenemos idea cuáles son esas 5 preguntas que son solamente para el DEMRE, tenemos que contestar igual todo en estos 80 minutos, pero en estos 2 horas y media. Ahí sí que sí. Ya, y en relación a eso, ¿cierto? También decíamos que estábamos comenzando diciendo que la PSU de lenguaje ya no mide contenidos
pero igual tenemos un temario. Y ese temario abarca precisamente los tipos de textos que nos van a salir en la PSU de lenguaje. Preguntan qué tipo de texto es, cuál de estas es una metáfora. No, esas preguntas no salen. Pero sí es muy probable que aparezcan preguntas relativas a los distintos tipos de textos en relación a cómo abordarlos. Por eso es muy importante igual reconocer qué tipos de textos pueden salir en la PSU. Ojo con ese pueden, es un condicional. ¿Por qué? Porque no todos van a salir. Nos van a salir aproximadamente 7 a 8 textos aproximados, ¿cierto? De esos, evidentemente, no alcanzan a poner uno de cada tipo. Por lo tanto, ojo con eso, no salen todos. Pero sí podríamos toparnos con discurso dialógico, discurso expositivo, discurso argumentativo, en la rama de lo que es los textos no literarios. En lo que vendría siendo los textos literarios, podríamos encontrarnos tal vez con poemas, con narrativas, ¿cierto? Y con textos dramáticos. Y en relación a los medios de comunicación masiva, también tenemos aquellos que son relativos a discurso de la prensa escrita, es decir, las noticias, crónicas, reportajes, etcétera, etcétera, radial, televisivo, páginas web, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso. Drive, ¿cierto? Dice ahí que salen puros expositivos. No, no es cierto. Salen de distintos tipos de textos. Pero es muy importante que sepamos reconocerlos cada uno de ellos porque abordar los textos en relación a la tipología de texto que nos estamos enfrentando nos ayuda mucho. Es muy distinto leer un texto narrativo a un texto dramático, a un texto argumentativo. Es muy, muy distinto y por lo tanto también tenemos que ponernos en una disposición distinta. Poemas no han salido en los últimos años, pero los últimos 2 años al menos, pero pueden salir. Ojo con eso, podrían salir porque precisamente no han salido. Así que ojo, no dejen de lado los poemas en caso de que les aparezcan. También hemos dicho que para optimizar tiempo en la PSU, nosotros cuando abramos el facsímil nos vamos a encontrar con 10 preguntas de conectores, las 15 de plan de redacción y las 55 preguntas de vocabulario contextual y comprensión de lectura. A algunos les resulta bien, ¿cierto?, realizar la prueba en el orden que se presenta. Sin embargo, nosotros hemos dicho que lo ideal es que contestemos la prueba en desorden. Recuerden que en ese momento el facsímil es de ustedes durante ese tiempo, solamente durante ese tiempo porque después se devuelve. Sin embargo, en este orden sugerido, nosotros lo que planteamos es precisamente que partan por textos. No partan por conectores, sino que partan por los textos de la parte de comprensión de lectura. ¿Cuántos textos? 2 a 3 textos aproximadamente, es decir, al ojo unas 25 preguntas, contestando primero las que son de comprensión de lectura y después las que son de vocabulario contextual. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos despertando naturalmente, porque una vez que nos cansemos de leer, nos vamos a ir a las preguntas de conectores. Cuando ya hayamos contestado todo conectores, vamos a volver a comprensión de lectura, solucionándolo exactamente de la misma manera, y terminaríamos la prueba con plan de redacción. Esta es una estrategia, ¿cierto?, que nos ayuda bastante a ahorrar tiempo. Aquí mismo los chiquillos en el chat habían avisado, comentaron, ¿cierto?, que una vez nosotros que dimos este sistema de rendir la PSU, en el caso de los ensayos que estaban dando en ese tiempo, ¿cierto?, decían, profe, efectivamente, siempre me faltaba tiempo para dar la PSU o los ensayos PSU, ahora los pude empezar a mejorar ese tiempo, pude empezar a rendir de mejor manera. ¿Por qué? Porque necesitamos la concentración máxima al inicio de la prueba. Está comprobado que nuestra atención dura aproximadamente unos 40 minutos. De ahí ya empezamos a pensar en cosas, a pensar que tenemos sueño, a que nos empieza a rugir la guata, que pasó una mosquita, entonces la quedamos mirando. Chiquillos, la concentración no nos dura mucho tiempo. Entonces optimicémosla y generémosla en la parte de que es de vocabulario contextual y comprensión de lectura. Terminamos eso, ¿cierto? Nos despejamos, nos vamos a conectores porque nuestro proceso interior, es decir, el proceso que está haciendo el cerebro, es empezar a mover los engranajes y solitos nos vamos despertando. Entonces, recuerden que la PSU de lenguaje es la primera, es a las 9 de la mañana, por lo tanto vamos a ir con nervios, totalmente ahí con a lo mejor medios ansiosos, ¿cierto? Entonces, lo ideal es hacer la prueba de este orden. De todas maneras, insisto, esta es una sugerencia, muchos lo hacen en el orden que ellos quieren y eso está perfectamente bien. Chiquillos, ustedes se prepararon durante mucho tiempo, por lo tanto deberían saber más o menos cuál es su sistema o su estrategia óptima para desarrollar la PSU. Hay algunos que también hacen la tirada larga, ¿cierto? Todos los textos, después van a conectores y después plan de redacción, que también podría ser. Ahora, ¿en qué momento pasar, ¿cierto?, las respuestas a la hoja de respuesta? Y recuerden que la hoja de respuesta tenemos que tratarla muy bien, con mucho cariño, con mucho cuidado, con muchos besos, abrazos y puro amor, porque la hoja de respuesta es la hoja oficial por la que nos van a medir. Siempre que terminemos un ítem, los pasamos entonces a la hoja de respuestas. Lo terminamos,
pasamos. ¿Por qué? Recuerden que no hay más tiempo de las 2 horas y media en la que se rinde la PSU. Por lo tanto, es muy importante, chiquillos, que no vayan pasando las respuestas una por una porque van a perder tiempo, ni tampoco que las dejen para el final. Esto lo hemos dicho mucho tiempo atrás. Tampoco dejen todas las respuestas para el final. ¿Por qué? Porque pueden verse de repente con me quedan 5 minutos, me quedan 3, me quedan 2 y no alcanzan a pasar todas las respuestas. O en la ansiedad de estar pasando, ¿cierto?, sus respuestas correctas a la hoja de respuestas, puede que se corran una casilla o se salten una casilla y eso quiere decir que todo lo que empiecen a contestar de ahí en adelante va a estar malo, va a estar bien en el facsímil, pero nosotros no nos miden el facsímil, nos miden la hoja de respuesta. Por lo tanto, ojo con eso. Siempre que terminamos un ítem, nos vamos a pasarlo, ¿cierto?, a nuestra hojita. Ahora, importantes ciertas recomendaciones en este sentido. Todo lo que sepas, pasarlo inmediatamente a la hoja de respuesta. En términos de, ya, estoy segura con lo que contesté, segura, sí, listo, lo pasé a la hoja de respuestas. Si tienen alguna duda con algún ejercicio que de verdad ya lo tienes lento, ¿cierto? No pierdan el tiempo. Son 2 horas y media, no hay más tiempo que ese. No pierdan el tiempo con un ejercicio que se les complicó, sáltenselo. Simplemente lo saltan y después cuando estén pasando la hoja de respuesta también se lo saltan para dejarlo hacia el final. No duden tampoco, chiquillos, de sus habilidades. La PSU es un proceso que se rinde una vez que hemos terminado cuarto medio. Solo y exclusivamente las personas que han terminado cuarto medio pueden rendir la PSU. Por lo tanto, como la PSU de lenguaje mide habilidades, que sepamos leer, que sepamos escribir, no duden de sus habilidades. También uno de los errores grandes que cometemos en la PSU es empezar a pasar las preguntas, empezar a dudar, borrarla, contestar otra y resulta que la primera era la correcta. Tengan fe en ustedes mismos. Ustedes son súper capaces, se han estado preparando durante mucho tiempo, varios, ¿cierto? Y muchos también tienen habilidades innatas para el lenguaje. Por lo tanto, no duden de ustedes mismos. Y finalmente, como consejo, interactúen con la prueba. Apropiense del facsímil temporalmente, evidentemente, pero recuerden que el facsímil es de ustedes. Recuerden que pueden llevar un destacador, por lo tanto no habría problema en términos de que rayen el facsímil, de que le hagan monitos, le hagan dibujitos, mapas conceptuales, qué sé yo, porque en ese momento el facsímil es de ustedes. Chiquillos, estoy viendo, ¿cierto?, que hay muchas preguntas, las vamos a contestar hacia el final. Pero hay una pregunta importante de Fabricero, ¿cierto?, que pregunta acerca de los tipos de textos. Dice si siguen poniendo afiches. Sí, puede salir porque es parte de los textos de los medios de comunicación masiva que aparecen como texto discontinuo en la parte de la prensa escrita. Así que sí, podría salir. Ya. Ahora, ¿qué no hacer en la PSU de lenguaje? ¿Qué no hacer en la PSU de lenguaje? Esa es mi cara cuando me dicen, profe, ¿esa es la estrategia óptima? No. Chiquillos, no hagan en comprensión de lectura aquella estrategia que me mencionaron a lo largo, ¿cierto?, de las clases de comprensión de lectura que utilizaban y resulta que no era tan buena. No es buena, de hecho. No lo hagan, básicamente, no lo hagan. No estén primero leyendo las preguntas y después yendo al texto. No obtienen una calidad de comprensión lectora relativa y especial para sacar el puntaje que ustedes desean probablemente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas preguntas que son casi que literales, ¿cierto? Las preguntas de tipo explícitas de extraer información del contenido, donde, ¿cierto?, vamos a vernos en la encrucijada de que hay 2 preguntas o 2 respuestas que podrían ser. Las vamos a buscar en el texto y vamos a ver una primero, vamos a decir, esa es, y la vamos a contestar. Y nos vamos a equivocar en una tontera. Entonces, chiquillos, no hagan esa estrategia, por favor, de verdad no la hagan. No es buena de estar leyendo primero las preguntas y después irse al texto, buscarla y contestar. Pierden tiempo, tienen 2 horas y media, insisto en eso, no hay más tiempo que aquel. Por lo tanto, rindan correctamente la PSU de lectura. ¿Cómo se hace entonces? Leen el texto, se van a las preguntas, contestan todo lo que son capaces de contestar, de ahí se van a lo que es vocabulario contextual, como les decía, porque esta interacción que vamos haciendo con el texto nos permite también imbuirnos mejor en lo que son, ¿cierto?, los significados reales de las palabras que nos están proponiendo ahí, y recién ahí pasamos a la hoja de respuesta. Pero, por favor, de verdad, no hagan eso de estar primero viendo las preguntas y después el texto, porque pierden tiempo. ¿Están pensando que ganan tiempo? No, es súper mala estrategia. Pierden tiempo y se pueden perder también un puntaje valioso porque están contestando algo que no es correcto. Así que ojo con eso, no lo hagan. Ya. Entonces, decíamos,
me voy a mover aquí un poquito. Decíamos que la PSU de lenguaje, en la parte de comprensión de lectura, en realidad toda la PSU de lenguaje, pero nos estamos centrando en comprensión de lectura, abarca 3 tipos o grandes tipos de dificultades. Tenemos la dificultad fácil, la dificultad media, la dificultad de verdad dificultad, las difíciles. Entonces, en relación al nivel de dificultad sencillo, ¿cierto? Pongámosle que tienen 3 estrellitas, esta es de la estrellita número 1, son las fáciles. Están las preguntas de recuperar información explícita del texto, por eso les decía, hay preguntas que son fáciles de contestar. Las preguntas de recuperar información explícita en el texto implican el uso de nuestra memoria de corto alcance, ¿cierto? Nuestra memoria inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a leer el texto, vamos a verle y vamos a decir, esa era. Sin embargo, ojo con esto, como son las más fáciles, también es probable que nos salgan muchas de estas preguntas. Así que lo ideal es aprovecharlas al máximo porque es puntaje fácil. Entonces, en relación a las habilidades, ¿cierto?, referidas a recuperar información explícita desde el texto, nos vamos a encontrar con la habilidad de conocer, comprender, analizar, identificar y caracterizar. En relación al conocer, es simplemente ser capaces de recordar información, como les decía, ¿cierto?, con nuestra memoria de corto alcance. Después tenemos las preguntas de comprender, analizar. Básicamente lo que nos piden ahí, ¿cierto?, es reconocer los elementos explícitos y localizar el o los elementos dirimir, entre los elementos que se nos plantean, en la pregunta, ¿cierto? Y ahí vamos a encontrarnos preguntas como, o preguntas del tipo, ¿cuál de las siguientes aseveraciones o cuál de las siguientes oraciones, ¿ciertos?, en relación al texto es falsa? Nos van a preguntar por cuál es falsa, por cuál es verdadera. En el fondo lo que nos están realizando, ¿cierto?, lo que estamos teniendo que realizar es discriminar entre las informaciones que se nos presentan. Después tenemos aquellas de identificar, ¿cierto?, que tiene que ver con reconocer elementos presentes en el texto. Y ahí nos vamos a encontrar con preguntas del tipo, en el fragmento se afirma que. Entonces vamos a encontrar la información, como les decía, ahí en el texto porque lo va a decir, casi que literalmente. Muchas veces nos cambian un poco las palabras, pero tampoco se escapan mucho de la norma. Y en el caso de caracterizar, tal como dice el nombre, en el caracterizar nosotros lo que estamos haciendo es señalar rasgos que conforman los elementos del texto. Qué características tenía un personaje, qué características tenía un lugar, pero en el fondo describir, ¿cierto?, y caracterizar algún elemento clave. Por ejemplo, acá, dentro de los rasgos que presenta Caperucita, podemos encontrar que era una niña, qué sé yo, valiente y atrevida, qué sé yo, en relación al texto que se nos presente. Como les decía, esas son las preguntas fáciles, que no debiesen complicarnos mucho. El nivel de dificultad 2, o la de las 2 estrellitas, está precisamente acá, donde nos encontramos el segundo grupo, que tenemos preguntas, ¿cierto?, de interpretar la información contenida en el texto. Para nosotros ser capaces de interpretar la información contenida en el texto, debemos haber pasado por el proceso previo, que era extraer información. Por eso les decía, no hagan esa tontera de porque de verdad es una tontera. No hagan eso de estar leyendo primero las preguntas y después el texto, porque estas habilidades ya no se empiezan a desarrollar o no se presentan bien, ¿cierto?, al momento de contestar las preguntas. Entonces, en relación a interpretar la información contenida en el texto, nosotros tenemos que necesariamente haber leído el estímulo que se nos presenta para poder contestarlas. Entonces, en este caso nos encontramos con la habilidad de analizar y sintetizar. ¿Qué nos piden en analizar y sintetizar? Descomponer el texto en sus partes y resumir la información. Por ejemplo, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, preguntas del tipo, de acuerdo a lo señalado en el texto, es posible afirmar que en los párrafos 6 y 7, Fíjense que tenemos el estímulo completo, ¿cierto?, el texto, pero nos están preguntando específicamente por el párrafo 6 y 7. Como nosotros ejercitamos, ¿cierto?, desde el inicio de año con estrategias de comprensión de lectura, decíamos que lo ideal es que cada vez que nosotros leamos un texto, anotemos al margen o hagamos un monito, ¿cierto?, en relación a la información de vital importancia de ese párrafo. ¿Para qué? Precisamente para responder a este tipo de preguntas. Porque ya sabemos, ¿cierto?, que ya leímos el texto completo, por lo tanto no debiésemos necesariamente tener que volver a leer el párrafo 6 y 7 en este caso, ¿cierto?, sino que simplemente vamos a ver la anotación que nosotros dejamos para poder contestar este tipo de preguntas. Insisto, ahí sí estamos ahorrando tiempo y de manera óptima, no primero leyendo las preguntas y después yendo al texto, insisto. También tenemos las preguntas de analizar e interpretar, donde lo que tenemos que hacer es descomponer el texto en sus partes y asignarles valores deducibles y aplicables a la totalidad. Entonces acá las preguntas se empiezan a poner ya más de tipo inferencial. Ojo, hicimos una clase exclusivamente de inferencias para que le echen ojo, sobre todo a aquellos que todavía les cuesta tal vez la habilidad de inferir. Tenemos ahí entonces el caso de el autor del texto menciona tal cosa, tal palabra, tal frase, con la finalidad de,
qué finalidad persigue el autor. Nosotros eso no lo sabemos, no aparece en el texto. Tenemos que ser capaces entonces de deducirlo, ¿cierto? A través de la información explícita, sacar un implícito. Y en el caso de inferir localmente, aquí sí ya directamente lo están diciendo, infiera, pero de manera local, es decir, tenemos que reducirnos a una parte del texto. En este caso, lo que nos están pidiendo que hagamos es concluir, derivar información implícita desde la información explícita. Es decir, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 9, es posible concluir que el autor posee una... ¿Quizás qué cosa? ¿Por qué? Porque estamos infiriendo. Recuerden que hay una diferencia entre la inferencia y la sobreinferencia o la suposición, donde la sobreinferencia y la suposición implica, ¿cierto?, que nuestra cabecita se fue un poquitito lejos a pensar más allá del texto. Así que ojo con eso, tampoco es bueno. Perdón. Ya. Después tenemos, y en el mismo segundo grupo, ¿cierto?, de dificultad, interpretar la información contenida en el texto. En este caso, nosotros tenemos también las habilidades de sintetizar localmente, sintetizar globalmente e interpretar. Sí. Entonces, en el caso de sintetizar localmente, gracias chiquillos por la salud, en el caso de sintetizar localmente, tenemos que resumir o determinar la idea de un párrafo o de una idea específica del texto. Puede ser, como ya les decía, de un párrafo, de alguna frase, etcétera, etcétera. Por eso nos piden sintetizar, es decir, resumir una parte exclusivamente del texto. Por eso es importante entonces hacer estas anotaciones al margen. En el caso de sintetizar globalmente, cuando nosotros somos capaces de sintetizar de manera local, es decir, vamos leyendo y párrafo por párrafo hemos ya anotado las ideas principales de cada uno de los párrafos, la de sintetizar globalmente se va súper fácil, porque la síntesis global es la síntesis ya de todo el texto. No necesito volver a leer el texto completo para responder a ese tipo de preguntas, sino que simplemente mirar cuáles fueron mis apreciaciones en relación a las ideas principales de cada uno de los párrafos. Por eso, en el caso de la síntesis global, tenemos la pregunta: ¿cuál es el título más adecuado para el texto leído? Que la verdad es que es una pregunta, ¿cierto?, de una dificultad bastante específica y bastante especial, y salen ese tipo de preguntas precisamente porque nos están diciendo, mira, tienes este texto, nosotros ya le pusimos un título, pero ahora tienes que ponerle un título tú en relación a lo que tú ya leíste. Por lo tanto, ahí es donde se nos complica un poco la historia. Y finalmente, en esta habilidad medianamente compleja, nos encontramos con las de interpretar. Tal como dice la palabra, entonces, cuando nosotros nos piden que interpretemos, lo que estamos haciendo es determinar la función o la finalidad de una idea del texto, asignándole un sentido de lectura posible. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ir infiriendo nuevamente, interpretando lo que se nos presenta a partir de todo lo textual, de todo lo literal del texto que se nos está presentando. Según lo planteado por el emisor, en los últimos 3 párrafos, escribir sobre la pereza se constituiría en una o en un, ¿cierto? Trarara. Y ahí nos presenta una serie de alternativas donde nosotros estamos interpretando el sentido de esos 3 párrafos. Imagínense, no uno, sino que 3 párrafos inmediatamente. Y hasta ahí tendríamos entonces las habilidades de interpretar la información contenida en el texto, que ya decíamos que era ahí como medianamente complejo. No es tan complejo como la dificultad. Está en lo mediano, ¿cierto? Las 2 estrellitas que le estábamos diciendo. Ojo chiquillos, este tipo de preguntas son las que más salen, los tipos de preguntas de analizar, sintetizar, analizar, interpretar, inferir localmente, sintetizar globalmente e interpretar son las preguntas que más salen. ¿Por qué? Porque después tenemos el nivel de dificultad 3, que es aquel referido a evaluar la información del texto. Y es aquí donde entran precisamente en ejecución los elementos que yo les decía. Claro, la PSU de lenguaje ya no mide contenidos, pero sí nos mide las habilidades, y en relación a esas habilidades es muy importante que también conozcamos la tipología textual del estímulo que se nos está presentando. Por lo tanto, en evaluar información del texto nos vamos a encontrar habilidades como inferir globalmente, imagínense, inferir a partir de todo el texto, transformar la información que aparece ahí en otra cosa y evaluar también la información que aparece ahí presentada. Entonces, en el caso de inferir globalmente, lo que estamos haciendo es lo mismo que estábamos infiriendo antes de manera global. Acá lo inferimos a través de todo el texto. Por eso, la pregunta que nos podríamos encontrar aquí sería: de la lectura del texto anterior, ¿se puede inferir qué? Imagínense, inferir a partir de todo el texto. Es un poquito complejo. En el caso de transformar, lo que estamos haciendo es reformular expresiones de un código a otro. Por ejemplo, ¿cuál frase célebre se asocia al contenido del segmento del texto anterior? O de los siguientes refranes,
¿Cuál podría ser aplicable al texto? Fíjense que pasamos de un tipo de código, ¿cierto? De un tipo de texto a algo totalmente nada que ver. O por ejemplo, nos van a presentar un cuento del cuento leído, por ejemplo. El cuento leído, ¿cuál sería un correcto titular de noticia para el cuento que leíste anteriormente? Entonces ahí nosotros vamos transformando de un nivel a otro. Por eso les decía, conocer las habilidades o las tipologías textuales igual es súper importante. Y finalmente, en el último nivel, ¿cierto?, de habilidad, estamos en el evaluar, que al momento de evaluar, nosotros lo que estamos haciendo es coemitir o coproducir juicios valorativos en relación a la forma y el contenido aplicables en el texto. Por ejemplo, ¿qué actitud presenta el personaje al decir tal cosa? Ahí nosotros estamos evaluando de alguna manera la actitud que tiene ese personaje en cuestión. Por lo tanto, también ahí entra cierto nivel de dificultad. Entonces, nuevamente, como esto, evaluar la información del texto, es relativamente muchísimo más complejo que las otras dos habilidades anteriores, nos enfrentamos entonces ante la evaluación del texto, que también, al igual que el nivel de dificultad más fácil, como este es el más difícil, también tiene menos tipo de preguntas. Ojo, también van a salir pocas preguntas, pero van a salir sin duda, salen igual. Así que ojo también con estas preguntas. Ya, y en relación a eso, bueno, en realidad no en relación a eso, pero en relación a lo que hemos estado viendo de comprensión de lectura, últimas preguntas, desafío de la Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Estoy mareada con tanta información, dice Noemí. Sí, era harto, pero recuerden que lo de hoy era el repaso, así que sí, es más información, pero ojo que aquí terminamos con las preguntas desafío y nos vamos inmediatamente a los datos de sobrevivencia PSU. Así que ojo con eso, Nicole. Noemí, descansa ya un poquitito. Nos vamos entonces con la pregunta desafío, la última pregunta desafío de la Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Vamos. Ya, nos encontramos entonces ahora en este caso con una pregunta de conectores. 10 preguntas de conectores que tiene la PSU de lenguaje, que decíamos que debe ser el segundo ítem que estaríamos resolviendo al momento de enfrentarnos con la PSU. También decíamos que, ojo con esto, no le teman a los ejercicios de conectores, que les faltan muchos, o les faltan 2 al menos, conectores a su haber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son más fáciles de ir discriminando, es decir, de ir eliminando cuál de las alternativas no podría ser. ¿Por qué? Porque claro, si no funciona en un lugar, nos empezamos a sacar. Ya, dice, el calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo. Fíjense que hay un punto aparte, punto seguido. La forma de medir el tiempo ha cambiado. Punto seguido. En la antigüedad, el ciclo lunar era el que predominaba. Punto seguido. Hoy, es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol o ciclo lunar. Un manual de net sería genial ahora. Uy, Víctor, el carnet. Marcos está con la duda. Pone entre comillas. No, entre paréntesis. Signo de interrogación. Ya. Dicen por ahí, dicen que es la A, segurísimos que es la A. Veamos si es que es la A, porque da la impresión de que puede ser sí. Y sí, efectivamente, chiquillos, es la letra A. El calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo. Sin embargo, la forma de medir el tiempo ha cambiado. Por ejemplo, en la antigüedad, el ciclo lunar era el que predominaba. Hoy, en cambio, es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol o ciclo lunar. Así que sí, tenemos entonces, ahora sí que sí, los 850 simbólicos, décimas para la PSU que no sirven de nada, pero no importa, estrellita en la frente para ustedes, chiquillos, que contestaron que efectivamente era la A. Bien, sin embargo, por ejemplo, y en cambio serían entonces las alternativas correctas en este caso. Ya, bien. Terminamos con dedo para arriba, la última pregunta de desafío de este año, así que súper bien. Yo sé que montaje nacional con eso... Seco, maravilloso. Ya, terminamos la pregunta de desafío. ¿Por qué? Dijimos que esta clase corriendo. ¿Por qué? Porque se vienen los datos de sobrevivencia y PSU. ¿Qué son los datos, chiquillos? Nosotros ayer, por ejemplo, dejamos un espacio para las preguntas. El día lunes también. Pero sí son una montonera de preguntas. Entonces, respondiendo precisamente a esas preguntas,
ojo, pestaña y ceja a lo que se viene actualmente. ¿Por qué? Porque vienen las respuestas, creo, que a todas las preguntas que más se repiten al momento de rendir la PSU. Así que, ojo, ya, Luis Bugueño que dice que llegó tarde, ya, tranquilidad. Vamos ahora con el manual de sobrevivencia PSU, año 2018. Ya, vamos. Datos de importancia. Chiquillos, ustedes han estado preparando, la mayoría, todo el año. De hecho, muchos de los chicos que están en el chat, ¿cierto? Sus nombres son más que ya reconocidos aquí en Puntaje Nacional porque participan en todas las clases, porque participan mucho también en cada una de las clases, etcétera, etcétera. Así que tranquilidad. Se han preparado mucho tiempo la mayoría. Tranquilidad y confianza. Y los que no se han preparado a lo mejor todo el tiempo, sino que se están preparando ahora último, hace un mes, esta semana, qué sé yo, también tranquilidad. Insisto, la PSU de lenguaje, la PSU en general, en realidad, ustedes la dan, la rinden una vez y exclusivamente una vez que han salido de cuarto medio. Por lo tanto, tienen los conocimientos, tienen las habilidades para rendir una buena prueba. De todas maneras, también recuerden que es simplemente una prueba. Ya, chiquillos, eso con mucha seguridad en sus mentes y en sus corazones. Es solo una prueba. Tranquilidad y calma, que aquí no se ha acabado el mundo. Si les va bien, maravilloso. Si les va mal, no importa. Podemos seguir adelante y hay otras vías también. No lo determinen a un momento, ¿cierto? Como de felicidad o de tristeza extrema, porque no es así. Ahí no se acaba la vida. Ustedes pueden seguir porque la mejor defensa definitivamente también es el mejor ataque. Entonces, en relación a los datos de importancia, en relación a eso, ¿cierto? Decíamos que, esto lo vimos en la clase de ayer, las fechas de importancia, fechas de mucha importancia, ¿cierto? Para rendir esta prueba. El día domingo 25, ustedes se van a enfrentar ante un proceso que no es obligatorio, para los que estaban preguntando ayer. El reconocimiento de salas, no es obligatorio. Para ustedes que están en el chat, al momento de decirlo yo, es obligatorio. Sí, yo se los obligo. ¿Por qué? Porque el proceso de reconocimiento de salas les quita presión al momento de ir a dar la prueba el día lunes. Ustedes ya van a saber cuánto más o menos se van a demorar desde su domicilio hasta el local de rendición. También van a conocer en qué sala les toca y van a ver más o menos también en qué puesto les toca. Van a conocer a sus examinadores. Cualquier duda que tengan el día anterior, ¿cierto? De si pueden llevar esto, pueden llevar aquello, qué sé yo. Chiquillos, ese es el día para preguntarle a los examinadores. Ellos tienen el poder y la gloria por siempre de los siempres, porque son ellos los que les van a rendir, y en el caso de que a ellos no les parezca algo de lo que ustedes están realizando, les van a pedir amablemente que se retiren. Por lo tanto, cualquier pregunta a los examinadores. Reconocimiento de salas entonces de 5 a 7 de la tarde. Vayan, lleven con sombrita, ¿cierto? Con agüita, qué sé yo, pero vayan ese día a reconocer la sala. Chiquillos, además, si se les pierde, por ejemplo, el carnet de identidad, también ese es el momento para ir a hablar con el jefe de sede, quien les va a autorizar, ¿cierto?, a través de un permiso especial, a rendir la PSU sin carnet de identidad. Ese es un elemento que ustedes deben llevar el día siguiente. Por lo tanto, si se les pierde el carnet, rápido, con el jefe de sede. Después, el día lunes 26, a las 9 de la mañana, tenemos la PSU de lenguaje, que consta de 80 preguntas y dura 2 horas y media. Más tardecito, a las 2:30, ¿cierto? Nos vamos a encontrar a la PSU de ciencias, con 80 preguntas también, pero con un poquitito más de tiempo, 2 horas 40. Al día siguiente, el día martes, PSU de matemáticas, a las 9 de la mañana también, 80 preguntas, 2 horas 40. Y en la tardecita, cerrando los Juegos del Hambre, nos encontramos con la PSU de historia, ¿cierto? A las 2:30 también. Son 80 preguntas y dura 2 horas 30. Entonces, chiquillos, no lleguen justos a la hora. Lleguen antes, ojalá 15 minutos antes, insisto, les quita la presión del momento, les quita la ansiedad porque ya van a estar ahí, básicamente. No lleguen atrasados, tampoco lleguen a las 9. A las 9 se hace un llamado para que ustedes entren, ¿cierto? Los van a ir llamando por root para que entreguen su carnet de identidad más su tarjeta de identificación y se vayan sentando. Fíjense bien, ayer M16, creo que ahora no lo he visto en el chat, pero él estuvo recordándoles porque él ya vivió un proceso PSU donde nos estaba diciendo precisamente que
nos fijáramos bien, ¿cierto?, que la hoja de respuesta, el número de rol de la hoja de respuesta coincida con el facsímil. Y además también nos ilustró, ¿cierto?, porque al parecer a él le ocurrió, que se fijaran bien que el facsímil no viniese roto ni descompaginado en ninguna de sus partes. Por lo tanto, cuando les permitan abrir el facsímil, porque eso se hace una vez que ya hemos llenado la hoja de respuestas, cuando les permitan abrir el facsímil, mírenlo rápidamente si es que está todo perfecto, ¿cierto? Y si está todo bien, parten su prueba. Si le falta algo al facsímil, si viene roto, si viene manchado, si viene rayado, levantan la mano y se les acercan los examinadores para hacer el proceso correspondiente. Ya. Después, terminando ese proceso, ya dimos la PSU, que se acabó, ¿cierto? Por fin, a relajarse, a descansar, tomar las vacaciones, sobre todo los que salieron de cuarto medio, tomarse esas vacaciones merecidas. Unos días después, el día 13 de diciembre, va a salir publicado en el DEMRE mismo, psu.demre.cl, la publicación de las instrucciones generales de la matrícula, cómo nos tenemos que matricular, básicamente. El 26 de diciembre, como regalito de Navidad, viene el viejito Pascuero con sus puntajes. La publicación de los resultados es el día 26 de diciembre y es a las 8 de la mañana. Y ese mismo día, pero a las 9 de la mañana, parte el inicio del periodo de postulaciones. Todo aquello se hace a través de internet, todo se hace a través del computador. Hay algunas universidades, sin embargo, que facilitan este proceso e incluso, al menos acá en Santiago, generalmente hay ferias en la estación Mapocho donde ustedes pueden ir a inscribirse. Pueden hacer este periodo de postulaciones donde los van a ir guiando. De todas maneras, los canales de comunicación del DEMRE, ¿cierto?, van a estar abiertos y disponibles las 24 horas durante su tiempo para que ustedes puedan estar llamando en caso de que tengan alguna duda. Eso es el 26 de diciembre. El día 30 de diciembre a la 1 de la tarde se acaba el periodo de postulaciones. No esperen a última hora. Y también las postulaciones háganla de acuerdo al orden que ustedes desean. Si desean una universidad por sobre otra, postulen primero a esa universidad. ¿Por qué? Porque al momento de quedar ustedes seleccionados, cualquier otra posibilidad se elimina. Así que postulen en primer lugar a la carrera que ustedes quieran. Después, cuando ya terminamos las postulaciones, empiezan a hacer los llamados. Los primeros llamados, es decir, el primer llamado para inicio de la primera etapa de matrículas, parte el día 14 de enero. Y al día siguiente, el 15, parte el periodo de inicio de retracto. El retracto es una posibilidad legal donde ustedes a lo mejor ya se matricularon en una institución de educación superior, sin embargo, se dan cuenta que quedaron en la universidad que querían. Quedaron, maravilloso, súper bien. Entonces yo voy a la institución donde ya estaba matriculada, retiro mis papeles sin ningún costo, ojo, no les pueden cobrar, y se van a la universidad donde quedaron seleccionados como matriculados. Como postulantes. El 17 de enero se acaba ese periodo, es decir, tienen entre el 14 al 17 para matricularse en la institución que ustedes quieren. El 17 se acaba el primer llamado, es decir, se eliminan todas las posibilidades de una matrícula siguiente. La que viene después, las fechas posteriores del 17 al 24 de enero, son los segundos, terceros y el llamado a viva voz en cada una de las universidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si no quedé, por ejemplo, había postulado a una universidad, pero quedé en lista de espera. Puede pasar. Habían 80 matrículas, habían 80 vacantes y yo quedé en el número 90. Como de esos 80 no siempre se matriculan todos, la lista de espera comienza a subir. Y es ahí entonces, el 17 de enero, cuando termina la primera etapa, que yo nuevamente reviso mi postulación y veo si es que al momento de correr la lista, entro en la posibilidad de quedar en la carrera que yo quería. Hay un tercer periodo de matrículas, que es una vez que corre por primera vez la lista de espera. Hay un tercer llamado. Y ya definitivamente, si es que no había caso, quedaron súper atrás. Pero resulta que muchas veces las carreras tienen un número de matrículas, esas matrículas no se completan, es decir, las vacantes no se completan, empiezan a llamar a viva voz. Es decir, uno tiene que acercarse entonces a la institución que uno quería quedar y estar muy atentos al oído, ¿cierto? Que van a ir llamándolos por el nombre. Si esa persona está ahí, se matricula. Perfecto, se llenó la vacante y hasta el próximo año. Entonces, ojo con ese tipo de llamados que no siempre se informa, ¿cierto? Pero que ocurre dentro sobre todo de las universidades tradicionales si es que ustedes quieren postular a aquello. Así que ojo con eso. Vayan igual a las... Si es que definitivamente no están quedando por puntaje, vayan a los últimos procesos, ¿cierto?, de postulaciones porque pueden hacer el llamado a viva voz. Al menos yo me acuerdo de haber tenido compañeros en la universidad que quedaron de esa manera. Así que, ojo, eso no siempre se hace. No siempre se hace y no siempre se sabe. Así que, ojo con ese dato. Ya, ¿qué llevar el día de la PSU?
Ya. ¿Qué llevar el día de la PSU? Esto es la afirmación del DEMRE. ¿Qué sí llevar? Obligatorio llevar. Tarjeta de identificación, cédula de identidad, lápiz grafito, goma. Sí o sí. Profe, ¿dan lápices y dan materiales dentro de la PSU? No, no dan. Depende del local de rendición, pero no nos podemos asegurar de que los hagan, de que los den. Así que sí o sí, lleven lápiz grafito y goma. A eso, evidentemente, le vamos a anexar, ¿cierto? Otro lápiz grafito más, otra goma más y un sacapunta, mínimo. ¿Qué pueden llevar como optativo? Si ustedes quieren, básicamente, una botella con agua y un destacador. Ojo con el tema de la botella con agua. No se vayan a llevar la botella de 1,5 litros, de 2 litros o el bidón. Una botella pequeña. La vejiga humana no tiene tanta capacidad de retención. Por lo tanto, no se lleven tampoco la botella de 500 cc, porque si se toman la botella de 500 cc, recuerden que van a estar 2 horas y media dando la prueba. Entonces van a estar 2 horas y media con la vejiga ahí que se va llenando, y van a querer evacuar, evidentemente, y van a tener que ir al baño. Si necesitan ir al baño durante el periodo de PSU, levantan la mano, el examinador se les va a acercar, ustedes le dicen silenciosamente para que los compañeros no estén ahí desconcentrándose, ¿cierto?, que necesitan ir al baño. El examinador los va a acompañar y ustedes van a volver a su puesto. ¿Por qué se hace este proceso? Para que no vayan a copiar, ¿cierto?, en el camino, para que no vayan a hacer alguna cosa bien extraña. Y también porque, chiquillos, de verdad, si necesitan ir al baño durante la PSU, vayan. Es mejor perder 10 minutos que estar con la ansiedad, ¿cierto?, de que están con la vejiga llena. Orinar es una necesidad vital, así que si necesitan ir al baño, vayan. ¿Qué no llevar? No. Negado. No lo lleven. Mochilas o bolsos, los van a hacer dejarlos adelante si es que los llevan. Insisto, van a entrar, la persona examinadora le va a decir, deje la mochila al lado de la pizarra. Ya ha pasado que hay 2 mochilas iguales y las mochilas se confunden. Por lo tanto, no lleven ni mochilas ni bolsos. Vayan con un polerón holgado o con un pantalón que tenga bolsillos. Celulares, cámaras, artículos electrónicos, evidentemente, y cualquier otro elemento que no esté contemplado en los permitidos. Hay algunos elementos que igual los podemos pasar, ya, sobre todo, por ejemplo, hay unos dulcecitos que están ahí comentando, preguntando, que alcanzo a ver que estaban preguntando, pero podría ser. Ya, ahora, sobrevivencia PSU. Chiquillos, estamos ante un proceso al que nosotros nos hemos estado preparando durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, esto de improvisar no se hace. Uno se prepara el día anterior muy bien de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, sí nos vamos a adaptar, sí nos vamos a superar, pero en ninguna parte, ¿cierto?, tenemos que improvisar. Solamente en el momento de que no podamos responder alguna pregunta en la PSU y contestamos al azar. Esa es la única parte para improvisar. Todo lo demás lo preparamos con anterioridad. Entonces, chiquillos, estoy viendo sus preguntas. Las voy a contestar terminando. ¿Qué hacer la noche previa a rendir la PSU? El domingo, después de haber estado, ¿cierto?, reconociendo salas. Primero, comer liviano, especialmente en la noche, y tampoco comer muy tarde. Ojalá una ensaladita con proteína, alguna cosa liviana, muy liviana, que no los deje ni con hambre, para que no les esté rugiendo ahí el estómago, ¿cierto?, pero que tampoco los dejen con pesadez estomacal, para que puedan dormir bien, básicamente. Hidrátense también en ese proceso. Beban el agua que su cuerpo necesita. Generalmente se dice que son 2 litros, en realidad es como 1,5 litros, pero manténganse hidratados porque esa hidratación nos ayuda también al cerebro. Planificar qué se va a hacer entre las horas que estemos rindiendo PSU. Hay algunos que van a dar, ¿cierto?, las 4 PSUs, otros van a dar 3 PSU. Eso quiere decir que va a haber un periodo del día, un periodo de tiempo durante el día, donde van a estar haciendo nada. Entonces planifiquen qué es lo que van a hacer. Si el local de rendición les queda cerca, váyanse a la casa, ¿cierto?, descansen, se relajan, qué sé yo. Si no, lleven algún elemento, insisto, se lo van a hacer dejar adelante, pero lleven algún elemento que les permita pasar ese tiempo, ¿cierto? Tal vez reconocer cerca del espacio donde puede haber alguna plaza donde puedan descansar, o alguna cafetería, alguna heladería, algún momento, algún lugar donde ustedes puedan ir a descansar, básicamente, a despejarse un poco del proceso PSU. Preparar todo la noche antes, todo, literalmente todo. Asegurarse de tener el dinero para transporte e imprevistos, es decir, dinero en efectivo.
no las tarjetas necesariamente. Y también tener en el caso, por ejemplo, de los santiaguinos y en Valparaíso, y la quinta región creo que también utilizan tarjetas, no estoy segura, ojo, ahí me da un poco la duda, las tarjetas cargadas para poder movilizarse. Tarjeta de identificación impresa, el carnet de identidad y los elementos requeridos que nos decían en el PSU que debemos llevar. Es decir, fijarnos que tenemos los lápices, fijarnos que tenemos goma, que tenemos el portaminas, que tenemos mina, que tenemos sacapuntas, ¿cierto? Fijarnos en esos elementos. Fijarnos qué tipo de ropa y qué zapatos vamos a utilizar. Vamos a inmediatamente a ver qué consejos podemos dar al respecto. Pero fijarnos, dejar listo, ¿cierto? Ropa y zapatos a utilizar. Adelantar también el desayuno. Ver qué es lo que vamos a desayunar y ojalá dejarlo más o menos armadito la noche anterior. Y acuérdense también, importante, de poner alarmas, ¿cierto? O sea, como ustedes que se despierten, a lo mejor con un reloj análogo o con el mismo celular, pongan las alarmas en la noche anterior. Desconectarse temprano de las pantallas, de la televisión, del celular, del computador, del iPad, de lo que sea. De las pantallas nos desconectamos temprano. ¿Por qué? Porque causan ansiedad, porque nos cuesta después más dormir cuando estamos con las pantallas conectadas a toda hora. Sería ideal que unas 2 horas e incluso 1 hora máximo antes de dormir nos desconectemos de las pantallas. No desesperarnos si es que nos podemos dormir. En la región central, ¿cierto? La zona central acá en Santiago, en la región central, ahí sí. En la zona central de Chile, ahí sí, por fin. Ya en la zona central de Chile estamos viviendo una ola de calor. Por lo tanto, entre la ansiedad, que no puedo dormir, que me acosté, toda la semana me acosté tarde y justo el domingo se me ocurre acostarme temprano, que hace calor, a lo mejor me va a costar mucho dormir. No se desesperen. Tranquilícense, relájense, levántense, tomen un vasito de agua, se devuelven a la cama, se refrescan y vean si pueden volver a dormir. Si no, aplican estrategias de concentración y de relajación y meditación. Pueden encontrar esas varias en YouTube, así que con tranquilidad y calma. Y finalmente, y muy importante, a no ser que estén en un tratamiento farmacológico, no tomen pastillas que induzcan el sueño, porque en la mañana van a amanecer más embobados, ¿cierto? Van a estar ahí como con sueño, con más sueño aún de lo que debemos tener. Así que, ojo con eso. No ingerir pastillas que induzcan el sueño ni tampoco estimulantes, es decir, café, bebidas energéticas, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, tratar de evitarlas la noche anterior. Y finalmente, relajarse, chiquillos. Es una prueba. Yo sé que lo siento con una presión terrible, que yo ya di la PSU hace mucho rato, entonces a lo mejor me van a decir, pero ¿qué sabe usted? Relájense, tranquilidad. Es una prueba más. No define futuros. Ustedes definen su futuro, no la prueba. Ya. Ahora, pregunta también que ha salido harto. ¿Qué comen los días de la PSU? ¿Qué desayunar? ¿Qué almorzar? ¿Y qué hacer en casos de emergencia? Desayuno, idealmente, ¿cierto? Decíamos que como en la mañana vamos a estar ahí como con la ansiedad, con el hambre, con todo eso, tratar de ingerir la mayor cantidad de proteínas. Esto, ojo, está pensado en alguien que come de todo. Ya los veganos, ¿cierto? Las personas vegetarianas o que tienen restricciones alimenticias, adecúenlo a lo que ustedes necesitan, básicamente, ¿cierto? Entonces, para el desayuno, una taza de leche, ojalá descremada, o yogur, también ojalá descremado, porque la crema igual presenta cierta pesadez en la guatita. Un pan o una taza de cereales, una fruta o un vaso de jugo de fruta natural, ojo, y otros alimentos tales como huevos, quesillos, queso o palta. Básicamente, ¿cierto? Nutrirnos a través de proteínas. Después, en el almuerzo, decíamos, ¿cierto?, que hay algunos que van a alcanzar a almorzar antes de dar la PSU. Ojalá traten de almorzar igual, ¿ya? O tener una colación así como buena. No pesada, pero buena. 1 o 2 tazas de verduras aliñadas con aceite de soya o de canola. Verduras frescas, ¿ya? 1 taza de cereales o pastas acompañado de carne, ¿cierto? Carne baja en grasa, como pescado, pollo o pavo. Ojalá no una carne roja, ojalá. ¿Por qué ojalá no carne roja? Porque la carne roja se demora más en digerir, y ya lo hemos dicho, sobre todo los que tienen que dar prueba en la tarde. Si este almuerzo está especialmente pensado en aquellos que tienen que dar la prueba después de la tarde a las 2:30. La carne roja se demora más en digerir. Por lo tanto, recuerden, necesitamos toda nuestra energía, toda nuestra concentración en nuestra sangre, idealmente, acá en el cerebro, no en la guatita. Por lo tanto, ojo con eso. Tratar de comer muy liviano. Y fruta o jugo de fruta también puede ser al almuerzo. No se excedan al momento tampoco de ingerir líquido. Recuerden que lo ideal es ir, antes de dar la prueba, cada una de las pruebas, igual darse un paseíto por el baño para no entrar, ¿cierto?, con la vejiga llena. Después, en el caso de los SOS,
estoy súper nervioso, súper nervioso. Entonces me está empezando a afectar a lo mejor la guatita. Estoy súper nervioso, entonces a lo mejor estoy teniendo molestia estomacal, qué sé yo. Relajación, tranquilización. Esas palabras no existen, no importa. Calma. Elegir alimentos frescos y livianos como frutas, ensaladas, jugos naturales, yogur, quesillo en pequeñas cantidades y de acuerdo también a la tolerancia individual. Ojo con eso, ya no estén ahí comiendo cosas muy pesadas, traten de tener una dieta lo más liviana posible. Pero, si estas recomendaciones se alejan mucho de su dieta habitual, no la cambien tanto. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya está acostumbrado. Este es un día como cualquier otro. Tranquilidad y calma, insisto, tranquilidad y calma. Ya, ahora, la pregunta que todos hacen. ¿Qué comer en la PSU? Profe, ¿puedo llevar chocolate? No, no lleves chocolate. ¿Previo? Sí. Antes de la PSU, ya. Ok, cómanse un chocolatito. Pero no un chocolatito de esos que tienen mucha grasa, mucha azúcar, que al final no es chocolate en realidad, sino que es azúcar disfrazada. Cómanse un chocolate que tenga alto porcentaje de cacao. Estos que son 60% cacao, 70% cacao. Ese sí que sí. Los otros, no voy a decir marcas, pero los otros, no. ¿Masticables? Sí, masticables sí. Chiquillos, ya hemos dicho, ¿cierto?, que para la PSU, por eso es la idea de ir con un polerón o con un pantalón que tenga bolsillos o un vestido que tenga bolsillos. ¿Por qué? Llévense unos masticables. Unos frugelé son ideales. ¿Por qué? Porque tienen más azúcar, incluso porque vienen espolvoreados con azúcar. Pero no lleven el frugelé, esto prepárenlo la noche anterior, no lleven el frugelé, ¿cierto?, o el masticable que vayan a llevar en el envase original, porque esos envases, sus papelitos suenan generalmente y mucho, entonces desconcentran. Envuélvanlo en papel de alusa plástica. Y también, como ya decíamos, pueden también llevar una botellita con agua, pero ojalá que sea un agua mineral sin gas, ¿cierto? Y no más de 300 cc. Estos son los ideales, evidentemente si vamos a tomar agua de la llave y podemos tomar agua de la llave, no importa, si total es potable, perfecto. Así que idealmente una mineral sin gas. Ahora, agua de la llave también les sirve, ojalá no agua mineral con gas, porque va a sonar... Porque si la compran a la salida o a la entrada, perdón, de la sede de rendición, a lo mejor el caballero o la señora que las vende las ha agitado previamente, entonces la vamos a abrir, va a explotar, un gran desastre, mucha agua por todas partes, nos vamos a poner nerviosos, vamos a poner nerviosos a los demás, etcétera, etcétera. Así que agua y ojalá sin gas. ¿Qué no comen en la PSU? Chocolates. No lleven chocolates a la PSU para comer durante la PSU porque los chocolates se derriten. Y tampoco bebidas azucaradas o bebidas energéticas porque los ponen más nerviosos. Ojo con eso. Por eso, esa es la idea. Ya. Ah, y se me olvidó esa parte. No fumen. No fumen. Si son fumadores, no fumen antes de la PSU. A lo mejor después de la PSU de lenguaje, por ejemplo, cuando salgan se fuman un cigarro y listo. No fumen más después de eso hasta que den la prueba después de la tarde. ¿Por qué? Porque al momento de fumar pasa lo mismo que con el alimento. Al momento de fumar, la sangre que tenemos en nuestro cuerpo se va hacia el sector de los pulmones porque está tratando de expulsar la nicotina que ingerimos. Por lo tanto, no fumen, necesitamos la sangre acá, no acá, ¿cierto?, en los pulmones ni en la barriguita. Por lo tanto, traten de no fumar. Ya, ¿cómo vestirse? Nos vamos. Llevar reloj pulsera. Recuerden, no pueden ya entrar al celular. Por lo tanto, lleven reloj pulsera para ir midiendo el tiempo. Llevar un vestuario, ¿cierto?, cómodo e idealmente sin telas sintéticas, porque las telas sintéticas los van a hacer, en el fondo, sudar más. ¿Ya? Entonces, ojalá, idealmente sin telas sintéticas, en algodón, alguna cosa así. Zapatos apropiados y confortables, que no les tiren, que no les aprieten. Vayan cómodos, chiquillos, esa es la gracia, ir muy, muy cómodos. Pantalón, vestido, chaleco, polerón con bolsillos, ya decíamos, para poder ingresar estas cosas que en realidad no se pueden ingresar, pero la vamos a ingresar igual, ojalá. Y el celular en silencio. Chiquillos, si van a llevar el celular apagado o en silencio y no lo sacan, pero por nada del mundo, pero esto es de verdad, y esto sí que sí es por nada del mundo, no saquen, si van a llevar el celular, no lo saquen por nada del mundo, porque los van a acusar de que pueden estar sacando fotografías y hasta ahí llegó su PSU de ese año. No saquen el celular por nada del mundo. Empezó la prueba, el celular se guardó. Lo están llamando, ¿cierto?, a ingresar a la sala y el celular se guarda. Chiquillos, por favor, de verdad, mucha atención con el punto del celular. Guárdenlo. No se ocupa durante la prueba. No corran el riesgo. Recuerden que la PSU es un proceso legal. Involucran aquí leyes. Por lo tanto, no lleven el celular o
no lo saquen, pero por nada del mundo. Ya, ¿qué más queda? Ya, ¿cómo transportar nuestras cosas y qué agregar a lo permitido? Decíamos, ¿cierto?, que no lleven mochilas, no lleven bolsos. ¿Cómo podemos entonces transportar nuestras cosas si definitivamente no nos entran más cosas en los bolsillos? Tampoco podemos arrugar mucho nuestra tarjeta de identificación. Transporte la tarjeta de identificación, las tarjetas que necesiten, los lápices, las gomas, los portaminas y todas esas cosas en este tipo de fundas, ciertas plásticas que son para hojas. Transporten ahí sus cosas. Si soy sincera, las veces que yo he ido a dar la PSU, siempre transporto mis cosas de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así la tarjeta no le pasa nada, la protejo de cualquier elemento y todo súper bien. Recuerden, y esta talla la he encontrado un montón de veces. Chiquillos, el año pasado, no sé si a esta altura del año, ya no me acuerdo si fue el año pasado o el año anterior, ¿cierto? Alguien en un foro en Facebook comentó que a un amigo de él, en la región de Valparaíso, cerca del mar, andaban muchas gaviotas dando vueltas, ¿cierto? Y acá en Santiago pueden ser las palomas, en cualquier región pueden ser las palomas. Pasó una gaviota y hizo lo que hacen las gaviotas, ¿cierto? Defecó cerca de este joven y levantó la hoja de la hoja de identificación. Por lo tanto, cúbrenla de alguna manera. Así que lleven ojalá una funda plástica. Aparte que si es funda plástica se ve por todas partes, entonces nadie dice que ustedes están ingresando algo que no puedan ingresar, básicamente. Ya, ¿qué otra cosa más? Llevar cierto otro par de lápiz grafito u otro portaminas. Portaminas, ojalá es que sea, si llevan portaminas, ojalá es que sea de mina 07. El 05 no les sirve de mucho y además les puede romper la hoja, ¿cierto? Por estar marcando y marcando y marcando. No lleven 05, 07 por lo menos. Sacapunta y pack de minas, otra goma de borrar que sea ojalá de buena calidad y pañuelos desechables. Súper importante el tema del pañuelo desechable. ¿Por qué? Porque, insisto, pueden ir resfriados, pueden ir con alergias, qué sé yo, qué les está pasando, ¿cierto? Y la nariz va a fluir y necesitamos sonarnos para no estar incómodos nosotros ni incomodar al resto. Por lo tanto, lleven pañuelitos desechables. También hemos dicho, ¿cierto?, que si no sufrimos de ninguna de estas cosas, puede ser que al estar mucho rato, ¿cierto?, debajo mirando la hoja de respuesta, la nariz empieza a fluir. Por lo tanto, también es importante llevar pañuelitos desechables. ¿Qué más queda? Y esto ya es lo último. Tengo una emergencia antes de la PSU. Antes de la PSU, día antes, o antes de las 9 de la mañana. Cualquier emergencia que tengan, con la con la tarjeta de identificación, con su carnet escolar, con su carnet de identidad, ¿cierto? Con transporte se accidentaron, cualquier cosa que les pase antes de la PSU, conversarlo con el jefe de sede el día de reconocimiento de salas. En el caso que sea el mismo día de la PSU, antes o durante, siendo en el caso de antes, llegar más temprano e ir a conversar con el jefe de carrera, el jefe de sede. ¿Por qué? Porque este es el único encargado o la única persona que efectivamente nos puede ayudar a solucionar el problema que tengamos. Por ejemplo, pérdida del carnet de identidad, olvido de la hoja de identificación, etcétera, etcétera. Y si necesitan ir al baño, insisto, ojo con esto, si necesitan ir al baño, levanten la mano, el examinador los va a acompañar y se acabó el problema. Solucionado el problema, listo. Así que ojo con eso. Cualquier emergencia, hay personas encargadas que los pueden ayudar a solucionar ese tipo de problemas. Y creo que esto es lo último. Sí, es lo último. Chiquillos, insisto, es una prueba. Tranquilidad, calma, se han estado preparando. Así que mucha tranquilidad y calma. Tranquilidad, calma. Pensar en el OM, en el Zen y el qué sé yo. Ya, vamos a ver preguntas que a lo mejor voy a ver solamente preguntas, chiquillos, porque son muchas, hay muchas preguntas. Preguntas que a lo mejor no hayan sido contestadas recientemente, ¿cierto? Profe, el año pasado daban lápices, ¿lo siguen haciendo? Eso va a depender exclusivamente de la zona donde tú vayas a rendir la PSU. Así que lleva, no te confíes ni por si acaso en eso. No, uno se pone en todos los casos. Ojo con la etiqueta pegada al pupitre, exactamente, ahí sale donde ustedes se tienen que sentar. Si incluso eso está medido, donde se tienen que sentar, no se pueden llegar y sentar donde quieran. Si llego a tener el puntaje mínimo para postular a una carrera, ¿tendré oportunidad de entrar? Pregunta Rubén San. Sí, podría ser. Ahora, esas posibilidades se reducen considerablemente con el puntaje mínimo.
¿ya? Pero podría ser, dependiendo de la carrera, básicamente. Marcos Otarela, miren, dice, hay locales donde las mochilas se quedan afuera de la sala. Imagínense, afuera de la sala, no lleven mochila. No, ni un banano, nada, no lo lleven. Todo con ustedes encima, el polerón, o en los pantalones, o en el vestido, qué sé yo. ¿Se puede subrayar en la prueba? Sí se puede. Profe, estos días recomienda leer algún libro, si te relaja, o sea, si es una actividad que tú sueles hacer, Cami, así como para distraerte, sí. Esto ya es el tiempo de distracción, así que sí, te lo recomiendo. El hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo. Constanza Lorca. Estoy totalmente de acuerdo. Llevar tapones para los oídos. Ese es un consejo que yo al menos no lo he dado nunca, pero he leído que varios lo han hecho y es buena idea igual. Llevar tapones para los oídos. Ya, terminé. De ahí las últimas preguntas que al menos no habían contestado. Ya, ahora sí que sí. Chiquillos, chiquillas, se acabó. Terminamos, llegamos al final. Chiquillos, chiquillas, insisto, esto es una prueba, no es la definición total de sus vidas. Solo y exclusivamente ustedes definen su vida. Lo que ustedes quieren hacer, lo van a poder hacer porque son jóvenes, porque tienen la fuerza de la juventud. Y los que ya son más viejitos, como el otro día estaban diciendo los lolosaurios, viejitos entre comillas, son jóvenes de espíritu igual. Están teniendo las agallas de retomar un camino que dejaron pausado en su juventud, para reiniciarlo nuevamente. Imagínense, si tienen esas agallas pueden lograrlo todo. Así que mucha fuerza, mucho ánimo, mucha luz, mucho amor. Ustedes pueden, son sumamente capaces de hacer todo lo que ustedes quieran porque se han estado preparando, porque son esforzados, porque tienen todas las capacidades y tienen todas las agallas de lograrlo. ¿Quién es genial? Tú eres genial. Así que chiquillos, nos vemos. Espero en realidad que no. Espero de verdad que no verlos el año pasado. No es porque no los quiera, es porque espero que de verdad puedan cumplir todas sus metas y todos sus objetivos. Chiquillos, entonces, espero no verlos el próximo año. Que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Nosotros no nos volvemos a ver, al menos en PSU. Pero en un ratito más, a las 6:30, parte la clase de puntaje NEM. Así que a lo mejor igual ahí algunos se van a quedar, qué sé yo. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo grande y apretado. Encomiéndense a todo lo que ustedes quieran. Vayan con toda la calma, con toda la fe, con toda la disponibilidad del mundo, con mucha luz, mucho amor, mucha esperanza. Que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Besitos. Adiós. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.